día donde hay que honrar el oficio que Dios estableció en las madres. Amén. Yo sé que es una celebración creada por el mundo, pero no importa. Podemos honrar a nuestras madres y darle gracias a Dios por ellas, por todas ustedes, porque han sido verdaderamente una bendición en la vida de nosotros. Amén. Y es una bendición tenerlas aquí. Son mayoría en esta iglesia. Así que Dios las bendiga, que Dios las guarde. Especialmente mi mami que cumple sus 80 esta semana. Que Dios me la guarde mucho más bajo su voluntad. Amén. El aplauso era para darle gracias a Dios por las madres. Gracias a Dios. Bueno, muy bien, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para enseñar algo más sobre lo que venimos hablando estos domingos, que está en Apocalipsis capítulo 6. El tema de hoy es el principio del fin. Hace 8 días terminamos nosotros en ese tema, ¿cierto? ¿Recuerdan? Los que estuvieron aquí. Pero no importa si no estuvieron, no importa, de todos modos es edificante lo que vamos a aprender. Amén. Y yo los voy a invitar a que pongan sus expectativas. Cuando ustedes fueron invitados o decidieron venir por alguna razón a este lugar, a esta congregación, ¿qué pensaron? ¿Qué esperaban? ¿Qué le pidieron a Dios? ¿Cuáles fueron sus expectativas? ¿Qué querían cuando decidieron venir acá? ¿Qué querían recibir? ¿Qué querían que Dios les hablara? ¿Cuál es su expectativa hoy? Y que esa expectativa usted la coloque en las manos de Dios ahora mismo. Y le diga, Señor, tú sabes lo que yo he pensado, tú sabes lo que yo pienso de estas iglesias, tú sabes lo que yo pienso del pastor, pero tú sabes lo que yo necesito. Y como tú sabes, yo espero que tú me bendigas dándome eso que yo necesito. No le pidas nada material, mire, eso es lo de menos, lo material va a venir por añadidura. Dios dice que conozcas de Él, que aprendas de Él y que Él te va a dar lo que tú necesitas. Amén. De pronto hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios que no necesitas, que no son provechosas para tu vida. Entonces, deja que Dios, que todo lo sabe, que es el dueño de todas las cosas, que Él tome esa decisión de darte lo que tú necesitas. Amén. ¿Eres capaz de aceptar eso de Dios? Amén, gloria a Dios. A veces nosotros ponemos nuestras expectativas en cosas pasajeras o en cosas que nos van a hacer daño. Pero tú viniste a un lugar como este porque sabes que aquí se habla la palabra de Dios. Amén. ¿No? ¿O venías a ver otra cosa más? Pues yo te voy a decir, si venías a otra cosa más, déjame orientarte. Aquí nosotros predicamos lo que la Biblia dice, enseñamos, tratamos de enseñar lo más fielmente posible lo que la Biblia enseña. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, dada a los hombres para que los hombres podamos conocer quién es Dios, qué quiere Dios, cuál es su propósito con la creación. Y eso es lo que nos empeñamos. Todo lo que hacemos aquí va con ese propósito, funciona con ese objetivo, con esa mira. Amén. Esa es nuestra visión, preparar hombres y mujeres que enseñen, que vivan y enseñen la verdad de Cristo para que todo su entorno sea llenado con la gloria de Dios. Amén. Esa es nuestra visión y eso es lo que nos proponemos y le estamos pidiendo a Dios que nos ayude humildemente a cumplir ese objetivo propuesto por Él. Así que estamos en el capítulo 6. Por favor, vamos a sus Biblias, vamos a nuestras Biblias, capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipsis. Amén. Y en el capítulo 6 encontramos lo que Dios describe, o lo que el ángel de Dios, o lo que el Espíritu de Dios le revela al apóstol Juan sobre lo que él llama el principio del fin. Amén. Los domingos anteriores hablábamos de si habría paz en la tierra. Encontramos que sí, que efectivamente va a haber paz en la tierra, pero va a ser una paz temporal, no va a ser una paz duradera. Amén. El mundo está detrás de la paz, nuestro país está detrás de la paz.
Y estábamos hablando del capítulo 1, perdón, el versículo 1 y el versículo 2 específicamente, donde se abre el primer sello. Y vemos quién abre el primer sello. Amén. El sello y los sellos, que son 7, solamente los puede abrir un personaje. ¿Quién es este personaje? Este personaje reúne las condiciones legales de Dios para que pueda abrir el rollo. ¿Cuáles son esas condiciones? Esas condiciones simplemente tienen que ser el Cordero perfecto. El Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, sin arruga, que venció a Satanás y a sus huestes espirituales, muriendo él en la cruz en forma de hombre, humillándose de esta manera para ser exaltado por el mismo Dios, porque cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Él en sí mismo reunió estas cualidades, estos atributos, y fue legalmente el autorizado para abrir los sellos. ¿Qué contiene este documento? Este documento, que tiene 7 sellos, contiene el título de propiedad del mundo. Amén. Y es recuperado por el Señor Jesucristo. La Biblia enseña que al hombre, cuando Dios lo creó, después de haber creado todas las cosas, Dios le concede, le da la autoridad para dominar sobre su creación, sojuzgar sobre ella. Amén. Pero el hombre, desobedeciendo a Dios, poniendo cuidado a la voz de Satanás, por medio de esa obediencia a Satanás, le entrega esa autoridad. Jesús la recupera. Y es aquí en el capítulo 6 donde nosotros podemos ver cómo Dios, a través de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo en Jesús, recupera ese título de propiedad. Y todo poder y toda autoridad le es dada a Jesús. Amén. El Cordero de Dios, el Cordero que es digno, el León de Judá. Ningún otro que nuestro Señor Jesucristo, comenzando a romper los sellos aquí en el capítulo 6. Amén. Y en ese pequeño rollo que registra la ira de Dios conforme Cristo vuelve a apoderarse del universo que es suyo y lo quita al usurpador, este es Satanás y a todo ese ejército de demonios que están a su servicio. Amén. Ahora, las visiones de este texto, ahí en el capítulo 6, no llevan al principio de la ira de Dios. Esto significa, nos llevan a nosotros a entender que ahí comienza el principio del final de los tiempos. Amén. Significa entonces que el hombre enfrenta una muerte espiritual inevitable. ¿Pero a cuál hombre? Estoy hablando de raza. Amén, del género humano. ¿Quién va a morir? ¿Quién va a sufrir esta muerte inevitable? El pecado está ahogando al mundo de tal manera que termina con el juicio de Dios. Algunos dicen que Dios no puede hacer esto porque Dios es amor. Pero aquel que dice esto se equivoca contundentemente con respecto a lo que enseña la Biblia. Y vuelvo y pregunto, ¿cuántos creen y tienen a la Biblia como el libro de autoridad máxima? Porque si usted no cree en la Biblia, pues todo lo que yo le diga hoy es en vano. Amén. Pero si usted cree y ha estudiado algo de la Biblia, entenderá que la Biblia realmente es la palabra de Dios, inspirada por Dios en los hombres a través del Espíritu Santo. Y cuando usted estudia la Biblia realmente, no cuando la lee, sino cuando usted la estudia, cuando usted se mete en sus profundidades, usted se va a dar cuenta que toda la Biblia es una sola concordancia. Amén, la Biblia no se contradice. La Biblia enseña entonces que vendrá el tiempo en que la ira de Dios va a ser depositada sobre todo aquello o todo aquel que trate o que afrente contra lo que es objeto de su amor. Amén. ¿Quién es objeto de su amor? Todo aquel que hace su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que aquel que cree en el Señor Jesucristo, en que Jesús
es el Hijo de Dios y que murió por ti para el perdón de tus pecados, y que Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra, dándole toda autoridad y toda potestad, ese será salvo. Amén. Entonces, toda dimensión de nuestra cultura, toda dimensión de nuestra sociedad está descendiendo en esta pendiente del pecado. Está siendo devastado por la depravación más y más, entregándose a la lascivia, al orgullo, a la autosatisfacción, a la inmoralidad y al rechazo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y a la verdad de las Escrituras. Cada vez más la palabra de Dios es menos aceptada por nuestra sociedad. Cada vez más los principios morales de Dios son menos aprobados por la popularidad. Amén. Cada vez más los hombres que se dicen de Dios tergiversan más la palabra de Dios para su propio beneficio. Y esto está ahuyentando a la gente de las iglesias. Amén. Por lo tanto, cuando usted encuentra, o cuando la gente del común encuentra que Dios comienza a hablarle de la verdad de su vida, la palabra de Dios ya no es aceptada. Amén. Entonces, es de esta manera que el hombre ha buscado su propia sentencia. Dios no ha sentenciado a nadie. La palabra de Dios enseña que aquel que no cree, ese mismo se está condenando a sí mismo. Amén. Entonces, el que se está sentenciando a sí mismo es el hombre. Su mundo entero está siendo sentenciado a la ira divina de Dios. ¿Por qué tiene que venir la ira de Dios? Dios, la palabra enseña que Dios es amor. Amén. Pero la palabra de Dios también enseña que Dios es fuego consumidor. Dios depositará su ira después de aplicar todos sus atributos sobre la humanidad, después de mostrar todo su poder, después de mostrar su misericordia, después de mostrar su amor, después de mostrar todo lo que Él es, va a aplicar su ira porque es necesario, con tal de que el amor de muchos no se enfríe como se está enfriando, con tal de que aún los que han creído no empiecen a dudar de Él. Amén. El hombre entonces va a beber de la copa de la ira de su plenitud. Jeremías el profeta vio el periodo venidero del juicio de Dios en referencia a Israel y lo que enfrentarían cuando él lo describió de la siguiente manera. En Jeremías capítulo 30, versículo 7. 37. Y explica Jeremías y exclama Jeremías: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Los judíos van a enfrentar la inevitabilidad de la ira de Dios, aquellos que han rechazado a sus Mesías. ¿Por qué los judíos juegan un papel tan importante en las Escrituras y para nosotros? Ustedes recuerdan que hemos enseñado que Israel fue una nación escogida por Dios, fue una nación creada por Dios. Amén. La promesa le fue dada a Abraham y sobre su descendencia él iba a ser una nación grande y poderosa que aún no se podría contar. Dios no estaba hablando solamente de lo grande que iba a ser Israel, de lo poderosa que iba a ser Israel, que de hecho no es un país grande, pero poderoso sí, sino que está hablando de la Israel espiritual, tan numerosa. Amén. Los judíos fueron el pueblo escogido por Dios para Él manifestarse a la humanidad. De los judíos salió la ley, de los judíos salieron los profetas, de los judíos salieron los apóstoles, de los judíos viene Jesús, de los judíos, a los judíos somos insertados nosotros los gentiles que hemos creído en el Señor. Amén.
Somos la nueva Jerusalén que habla el libro de Apocalipsis espiritualmente. Entonces los judíos van a enfrentar a aquellos que no han creído a los profetas, y los profetas enseñan a Jesús el Mesías, van a enfrentar la ira de Dios, aquellos que rechazaron a aquel que les fue anunciado. Amén. Ustedes recuerdan, Isaías 53 dice que a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. ¿De dónde salió Jesús? De los judíos. A ellos vino, pero por ellos fue rechazado. Amén. Isaías, por otro lado, y esto hablando solamente de Israel, pero Isaías, por otro lado, profeta de Dios también, vio la ira final, pero él la ve en referencia a los gentiles. Vamos a Isaías capítulo 34, versículos 1 al 6. Ahora mire, está abarcando, si somos cuidadosos, está abarcando toda la humanidad. Amén. Y dice así: acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. ¿De quién está hablando aquí? De todos, de toda la humanidad. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Esto lo está profetizando Isaías, siglos atrás, aún antes de la venida del Mesías. Versículo 3: y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. El profeta Isaías ve la condenación definitiva y la destrucción de la humanidad. Entonces nosotros nos damos cuenta que los profetas de la antigüedad hablaron del día final, del juicio final. Amén. Para los judíos será el tiempo de aflicción, de tribulación de Jacob, y para los gentiles será la matanza del mundo. Amén. Ahora, como lo he dicho antes, cuando nosotros vemos nuestro mundo, cuando observamos nuestro mundo, nosotros tenemos que reconocer que el mundo se está dirigiendo a la condenación, al juicio de Dios. Bueno, si usted todavía no entiende lo que es condenación y juicio de Dios, sí podrá reconocer que el mundo se dirige a un caos total. Amén. El mundo va a un caos total. Hoy no hay orden, hoy hay guerras, hoy hay inmoralidad. La inmoralidad cada vez es más. Hay más violencia, hay violaciones, hay robos, hay peculados, hay cuanto quieran. La gente hoy está haciendo doctorados y especializaciones y cuanta cosa en las universidades para aprender a robar mejor. Lo vemos en las noticias. O sea, yo no les estoy descubriendo un panorama. Si ustedes ven noticias, esto es lo que hay. Amén. Cada vez más el pez grande está absorbiendo al pequeño. Amén. ¿Alguien es testigo de eso? Los que tienen empresas han visto cómo sus empresas tienen que ir cediendo terreno a las empresas más grandes. Y las más grandes se están apoderando y está llegando la globalización y estamos entrando en normas internacionales, etc. Si quieren les explico. Pero ya hay derecho internacional, ya hay contabilidad internacional, todo es globalización. Todo está siendo regido por una sola persona. Todo conduce a que vamos a tener a un rey escogido
por la humanidad. Ustedes recuerdan por allá en el libro de Samuel, cuando Dios había establecido jueces. ¿Recuerdan? Ok. Los jueces impartían ley con temor de Dios. Los jueces juzgaban con temor de Dios, bajo principios otorgados por Dios en estos hombres. Amén. Y esto hacían los hombres. Pero el pueblo se aburrió de los jueces. El pueblo se aburrió, se hartó de la ley de Dios. Y comenzaron a clamarle al profeta, que en ese entonces era Samuel, hombre reconocido por todos ellos como hombre de Dios. Y comenzaron a decirle a Samuel: queremos rey, nómbranos un rey, queremos rey. Samuel clamó a Dios, se humilló ante Dios y le dice: Dios, mira a este pueblo, están pidiendo rey. Dios le contesta: oye, Samuel, no te preocupes, a ti no te están desechando, me están desechando a mí. Y Dios dijo: pues les voy a conceder lo que ellos piden y se darán cuenta de lo que están pidiendo. Y Dios coloca un rey, y este rey se llama Saúl. Dios escoge a Saúl como rey. Y Saúl comienza a gobernar en principio con temor de Dios, pero luego a su propia satisfacción, tergiversando la ley de Dios. Y entra Israel desde ahí en adelante en un proceso de esclavitud y de guerra que hasta el día de hoy lo podemos ver. Si usted estudia las generaciones y si usted estudia las guerras de Israel, los mismos enemigos de aquella época son los enemigos de ahora. Los descendientes de aquella época son los que le están haciendo la guerra ahora a Israel. Entonces, hoy en día está pasando lo mismo. El pueblo se hartó de la ley de Dios. El pueblo se hartó de la palabra de Dios. Y están pidiendo globalización, un rey. Usted haga la comparación, usted haga el paralelo. Si esto no le enseña, que Dios lo bendiga y que Dios le dé sabiduría. Pero entonces, se dirige la humanidad a una condenación, al juicio de Dios. Y vamos a ser, o más bien, el mundo va a ser víctima de su propia elección, de su propia decisión. Amén. Ahora vamos a entrar al segundo sello entonces. Juan está todavía en el cielo. Vamos allí al versículo 3 y 4 de Apocalipsis 6. Está presentándose una situación. Juan está allí en el cielo. Juan está viendo lo que está pasando. Se va a abrir el segundo sello. Y a medida que llegamos a los versículos 3 y 4, las visiones ahora describen eventos que suceden en la tierra. Estos primeros sellos son identificados en Mateo 24 como principio de dolores. Amén. ¿A ti ya te empezaron? No. Ya casi, ya en 2 semanitas más o menos. Van a empezar los principios de dolores. Jesús usa esta analogía. Amén. Principio de dolores, cuando algo va a ser parido, cuando alguien está de parto y comienzan los principios de dolores. Es una analogía y nosotros vamos a entender a la medida que vayamos progresando en el versículo 6 qué es lo que va a reventar. Amén. ¿Qué es lo que va a surgir? Entonces, en Mateo 24 lo identifica como principio de dolores. El siguiente dolor que comenzará a intensificarse hacia el acontecimiento final de la ira de Dios y la venida de Jesucristo pueden ser entonces entendidos claramente si nosotros tan solo miramos allí en los versículos 3 y 4 de Apocalipsis. Vamos a leer. Cuando abrió el segundo sello, acuérdense quién abre el sello, quién es el único autorizado, el León de Judá. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente. Recuerdan que hay 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios y están alabando junto con muchos ángeles, junto con su iglesia glorificada. Amén. Y están 4 ángeles, 4 seres vivientes, son arcángeles, son querubines. Amén.
Y entonces el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo. ¿Recuerdan la analogía? Caballo son fuerzas, es tipología de fuerza. Hablamos de la fuerza del hambre, la fuerza de la muerte, de la fuerza de la enfermedad. Entonces sale otro caballo que representa una fuerza, o sea, en otras palabras, sale una fuerza de color rojo o bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Quién monta este caballo o esta fuerza? ¿Quién está liderando esto? No, Jesús está abriendo los rollos. ¿Recuerdan que vimos que no podía ser Jesús los jinetes? Jinete no puede ser Jesús. Ustedes recuerdan cuando Israel sale de Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, ¿quién saca a Israel de Egipto? No, yo también confundo a Noé con Abraham. Moisés lidera al pueblo de Israel fuera de Egipto, amén. ¿Sí? ¿Recuerdan? Dios le da autoridad, pero Dios le coloca su autoridad a Moisés ante Faraón. De hecho, las palabras de Dios dicen, te voy a colocar como Dios ante Faraón. Entonces, ¿qué era lo que miraba a Faraón? A Dios, reflejado en Moisés. Y vio el poder de Dios allí. Cuando empezaron a hacer estas cosas, prodigios y milagros, ¿qué estaba viendo el faraón y todo su pueblo? El poder de Dios. Amén. Cuando salen ellos, dice la palabra de Dios que las potestades de Dios salieron con Israel. ¿Cuáles son las potestades de Dios? Los ángeles, los arcángeles, los querubines al servicio de Dios. Y aquí, ustedes recuerdan que el Salmo 103, si no estoy mal, y Hebreos por allá dicen que los ángeles están para hacer la palabra de Dios. Amén. Así que son ángeles que vienen a cumplir la orden de Dios. Amén. Entonces, al que lo montaba le fue dado poder. Alguien le otorga poder a este jinete. Él no tiene poder. Dios le otorga este poder al jinete de quitar de la tierra paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, recuerden, solo para ampliar el contexto, recuerden que el primer sello trae una paz utópica. Amén, engañosa. ¿Por qué sabemos esto? Pues aquí hay una clave. Viene el jinete a quitar de la tierra la paz. Amén. Se establece antes una paz. Alguien surge ofreciendo una paz que no va a durar, porque aquí vemos que le es quitada la paz a la tierra. Y que se matasen unos a otros y él se le dio una gran espada. Entonces, esta es otra razón por la que nosotros sabemos que el primer jinete es la fuerza de la paz, y es porque el segundo quita la paz. Amén. Específicamente en el versículo 1 y 2 no habla de paz, pero si esculcamos, encontramos que esto es lo que se ofrece. Recuerden que vendrán falsos cristos. Amén. Muchos diciendo, yo soy el Cristo. Ahora, ¿qué vino a ofrecer Cristo? Paz. ¿Entre quién? Entre los hombres y Dios. Amén. Éramos enemigos de Dios y Dios vino a establecer, a reconciliarse en Jesús con la humanidad. Por eso su muerte y resurrección. Que la humanidad no lo haya aceptado es otra cosa, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Y eso es paz. Amén. Ok, en una palabra, el segundo jinete no es paz. El segundo jinete es guerra, guerra mundial. Ahora, eso no nos debe sorprender, porque en Mateo capítulo 24, Jesús dijo después de los versículos 4 y 5 lo siguiente: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ustedes recuerdan el paralelo que hicimos entre Mateo 24 y Apocalipsis 6, y es el mismo patrón. Amén. Ahora el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.
ese va a ser el siguiente acontecimiento en la secuencia que llevan al día final del Señor. Entonces, el Cordero abrió el segundo sello. Se desarrolla otra sección del rollo que describe los acontecimientos que se están llevando a cabo en esta segunda fase del juicio de Dios que se está desarrollando. Amén. Viene una nueva fuerza, es bermejo, color rojo, color fuego o representa fuego, representa sangre y habla de holocausto, de guerra. Sabemos nosotros que es guerra porque dice que quita la paz de la tierra. Amén. Los hombres se matan unos a otros y una gran espada le fue dada a este jinete. También sabemos que es guerra porque es un paralelo entre lo que Jesús dijo acerca de la guerra y rumores de guerra y naciones levantándose una con otra. Amén. Ahora, noten esto. Allí también dice que le fue dado. ¿Por quién le fue dado este poder a este jinete? Por Dios. Hay gente que dice que Dios no va a hacer nada. Pero si yo leo y leo y leo, me doy cuenta que el que está haciendo detrás de todo es Dios. Recuerde por favor esto, porque es un punto muy importante. Amén. Todas estas cosas están sucediendo por mandato de Dios. Algunas personas tratarán de decir que esa no es la ira de Dios. Amén. Argumentando que si Dios es amor, entonces no puede desatar su ira. Pero Dios no aplica ninguno de sus atributos despojándose de los otros atributos. Cuando Dios aplica su ira es porque está también aplicando su misericordia, está aplicando su amor, está aplicando su justicia, está aplicando su paciencia, está aplicando todo lo que Él es. Amén. La verdad entonces es que todo este proceso viene del trono en este pequeño rollo en la mano de Dios. Ustedes ven allí en el capítulo 5 de Apocalipsis que Dios está extendiendo el rollo. Amén. Y ese plan que está en ese rollo es ejecutado por nuestro Señor Jesucristo. Es Dios desenrollando, descargando su ira. Es Dios quien ha concedido a este caballo rojo la autoridad y el poder de moverse, de traer guerra sobre la tierra. Fue Dios quien permitió la falsa paz y es Dios quien comienza las guerras. Dios lo permite. Amén. Mire, para darle más, una referencia más. Ustedes recuerden la historia de Jacob, de Job. Amén. Job. ¿Qué dice Dios mismo de Job? Hombre bueno, justo, temeroso de Dios, apartado de todo mal. Amén. Dios lo tenía cercado sus hijos, sus propiedades. Nadie podía tocar a Job. Pero si usted lee con cuidado, ahí en el capítulo 1 de Job, dice la Escritura que cuando vinieron sus hijos, su creación, sus ángeles, entre ellos se presentó Satanás ante él. Y Dios le pregunta a Satanás, es Dios quien motiva la conversación, amén. Y Dios le pregunta, ¿de dónde viene Satanás? Yo vengo del mundo, de dar la vuelta, de mirar. Y es Dios quien propicia en Satanás el fijarse en Job. Dice, oye, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Y la respuesta de Satanás, ¿cuál es? Le dice, sí me he fijado, pero tú lo tienes cercado. Quítale los cercos esos y verás cómo te maldice. Y Dios le dice, eso te voy a conceder, pero no le toques la vida. Amén. Es Dios quien propicia esto. Pero Dios no lo hizo de maldad. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué Dios permitió que Satanás afectara las finanzas, la economía completa de Job, hasta su familia, quitarle la vida a su familia y su salud al final? ¿Por qué Dios lo hizo? Si usted lee con cuidado, a pesar de que Job era un hombre millonario,
a pesar de que Job era temeroso de Dios, de que trataba de ser justo, de que aconsejaba a otros y le hablaba a otros de Dios, no conocía a Dios. Y tenía inseguridad. No era tal que él creyera como decía creer en Dios. Si usted ve en el capítulo 2, si no estoy mal, va a encontrar allí que Job declara, dice, no me aseguré. Y lo que yo temía, eso me aconteció. ¿Por qué temía Job? Si tenía a Dios de su lado. A él era el que le hacía sacrificios. De él era el que hablaba. ¿Por qué temía si tenía esa fe? Al final, en el capítulo 40, 45, no me acuerdo bien, al final del libro de Job, dice la palabra de Dios, óyeme, ¿sabes una cosa? Después de todo este proceso, estoy parafraseando, después de todo este proceso, que duró más o menos un año y largo, reconozco que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y sabes qué busca Dios? Que tú le conozcas a Él. Y la humanidad no quiere conocer de Dios. Y aún los que leen Biblia no quieren aceptar la voluntad de Dios. No quieren entender que Dios va a aplicar su juicio. No quieren hacer como Dios dice. Quieren hacer a su manera, aun cuando dicen que creen en Dios. Entonces, como hemos leído en Mateo 24, involucrará a las naciones de toda la tierra. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Yo no sé cómo va a suceder esto, pero la Biblia dice que va a suceder, amén. Comenzará a desatarse la guerra y comenzará a suceder por todas partes. Marcos capítulo 13, versículos 7 al 8, dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Amén. Todavía son los dolores de parto. Es el comienzo de este periodo del final de los tiempos. Cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no nos atemoricemos, dice la palabra, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino. Esta fuerza de guerra, este caballo bermejo, viene con tres características y miremoslas rápidamente. La número 1 en el versículo 4 la vamos a encontrar. ¿Cuál es? Viene a quitar la paz de la tierra. Amén. Quita la paz de la tierra. Tiene el poder de quitar la paz de la tierra. En algún punto, al principio de los 3 años y medio, recuerden ustedes que se divide en 3 partes. El principio de dolores, se me olvidó el de la mitad. No, ese es el último. Santo. La abominación desoladora, amén. Los principios de parto, abominación desoladora, que es el intermedio entre los 7 años. Se divide en 2 periodos de 3 años y medio, los 7 años, amén. Pero en la mitad, allí se llama la abominación desoladora, es cuando se va a manifestar el anticristo. Y luego comienza la gran tribulación, amén. Entonces, ¿cómo se llama? Principio de parto es al principio de los 3 años y medio. Allí se da los dolores de parto. La paz mundial se convierte en guerra. Eso se llama inicio de dolores de parto. Inicia la paz, esa prosperidad engañosa llega a su fin y noten que dice, para quitar la paz de la tierra. Eso significa entonces que si es de la tierra es global, amén. La guerra va a estar por todos lados. Toda la tierra perderá su paz. Yo pregunto, solo para que ustedes mediten, ¿estaremos viendo algo de esto que está sucediendo ya? En segundo lugar, la segunda característica, los hombres van a matarse unos a otros. Eso es una guerra. Una matanza violenta comienza a desatarse, comienza a llevarse a cabo por todo el mundo. Y no conocemos los detalles específicos de esto, pero simplemente es lo que dice la Escritura.
Va a haber una matanza por todos lados. La tercera característica dice que se le dio una gran espada. Ahora, cuando usted va al original, esta espada, según la traducción en su nombre original, es la espada que usa el soldado, es la que se lleva a la batalla. También es usada para el arma de los asesinos. Ustedes recuerdan que la Biblia enseña sobre características de algunas espadas. ¿Recuerdan la espada de doble filo que penetra? Está hablando de una espada pequeña que usaban los soldados romanos para la guerra. Era una espada más o menos de este tamaño, filo por doble lado, y era la lucha de cuerpo a cuerpo. ¿Cuál era la intención? Desbaratar lo más que pudiera, hacer el mayor daño que se pudiera. Aquí está hablando de otra característica, de otra espada. Y esta espada la llevaban los asesinos. Era la espada que llevaban los soldados al frente de la batalla. Tenía la intención de destrozar al enemigo. Amén. Entonces, describe la guerra, describe el asesinato, describe la rebelión, describe la revuelta que va a haber, la masacre que va a haber. Una fuerza mortal que se involucra, en donde se involucra matanza y muerte. Amén. En este tiempo en particular, sea cuales fueren las cosas positivas que se están viviendo en el mundo, va a llegar a un alto absoluto. Lean, por ejemplo, Jeremías 25. Apúntenlo allí, desde el versículo 15 en adelante. Ustedes van a ver algo del desarrollo de esta guerra que va a suceder. Allí se relata cómo va a suceder esta guerra. Amén. Recuerden que ellos están, Isaías, Jeremías, Daniel, Mateo, están profetizando sobre los tiempos a venir cuando el juicio de Dios sea depositado. Así que usted va a encontrar allí más o menos cómo es esa guerra. Ahora, aparece el anticristo. Y el anticristo va a tener un asunto importante, una clave importante en esto como lo fue en la paz mundial. Ustedes recuerdan que el anticristo va a surgir como la persona que va a ofrecer solución para encontrar paz en el mundo. Pues aquí también él juega un papel importante. ¿Sabemos esto por qué? Daniel capítulo 8 versículo 24 dice que él, el anticristo, va a destruir a un grado extraordinario a hombres poderosos y al pueblo santo. ¿Tendrá la capacidad? Sí, porque este hombre va a moverse a nivel de reyes, de presidentes, de gobernadores. Está influyendo, él mueve a estos líderes mundiales a la paz mundial. Por lo tanto, también puede causar en ellos el efecto contrario. Amén. El anticristo va a ser el instrumento de paz mundial, pero cuando la guerra comienza, por todos lados, en todas partes, para contener su poder y mantener su autoridad, él va a tener que involucrarse en esa guerra. Él matará a muchos, incluyendo judíos, incluyendo cristianos. Amén. Miremos un momentico a Daniel capítulo 11. Daniel 11. Daniel 11 describe el escenario en el cual se mete el anticristo. En Daniel, versículo 36, 11:36, dice que este anticristo llamado el rey hará lo que él quiere. Va a exaltarse y a elevarse por encima de cualquier dios. Cualquier dios, amén. Los dioses son los creados por los hombres. Dios, el Dios Todopoderoso, no tiene creador. Amén. Solo hay un Dios. Este hombre se vuelve un dictador a nivel mundial. Habla cosas sorprendentes contra el Dios de dioses. Prosperará hasta que la indignación sea terminada para que aquello que ha sido decretado sea hecho. Léase por favor el capítulo 11 de Daniel y usted va a encontrar lo que le estoy hablando mejor, más detallado. Amén. Entonces, sin duda alguna, el anticristo, o con el anticristo viene la paz, probablemente va a tener la capacidad de resolver algunos problemas en el Medio Oriente,
inclusive problemas mundiales, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude, dice allí en Daniel. Amén. Entonces las guerras comienzan al principio y se extienden, y en algún punto la abominación desoladora y esta guerra siguen incrementándose hasta que Cristo regresa a conquistarlo. Y esta va a ser la función de Cristo, a poner orden, a traer paz en la tierra otra vez. Va a restablecer el orden de Dios en la tierra. Vámonos otra vez a Apocalipsis. Fíjese en el tercer sello, en el versículo 5. Juan ve un caballo negro. Amén. Y negro es el color del hambre. Usted va a leer, ¿por qué sabemos esto? Vaya a Lamentaciones, capítulo 5, versículo 8 al 10, y va a encontrar al negro como identificando el color del hambre. Amén. El hambre, Lamentaciones capítulo 5, versículos del 8 al 10, y allí habla de esto. El hambre es el efecto de la guerra mundial. Jesús dijo esto también. Después de que se levante nación contra nación, reino contra reino, ¿qué va a haber en la tierra? Hambre. Pero además de hambre, usted en versículo 24 de Mateo, versículo 7, capítulo 24, 7 de Mateo, va a encontrar esto. También es el juicio de Dios. Amén. Él lo ha hecho antes. Usted va a Ageo capítulo 1, Ezequiel capítulo 4, y Dios antes ha traído hambre y la volverá a traer a la tierra. Cuando se lleve a cabo este tipo de guerra por todo el mundo, cuando haya tanta matanza, la gente dejará de producir. Ustedes recuerdan la época que vivimos aquí, en los años 80, cuando el señor Escobar empezó a poner bombas en todas partes. ¿Alguno tenía ganas de irse a rumbear cuando habían bombas por todas partes? ¿Alguno tenía ganas de ir a un centro comercial, siquiera a un cine? ¿Qué produce esto en los hombres? Encierro, miedo. La gente deja de salir, no hay la misma producción. Esto va a pasar. Amén. Entonces, la matanza es tan grande, como se va a ver más adelante, que las provisiones de alimentos son destruidas. Y usted puede imaginar que una guerra a este nivel, donde hay tanta muerte y en todas partes, con el tipo de armamento que nosotros tenemos en la actualidad, va a ser simplemente devastador. Y como resultado de esto, se va a racionar el alimento debido a la escasez de alimento. Ustedes recuerdan que la Biblia habla de que para poder comprar alimento, la gente tiene que ponerse la marca de la bestia. Pues si usted le pone lógica al asunto, y usted entiende cómo son las guerras, y usted ha leído sobre las guerras que hemos tenido en el mundo, lo que viene por consiguiente es hambre, pestes, enfermedades, ruina, amén, desolación. Entonces no es nada que se esté inventando el Señor, es algo que nosotros conocemos por nuestra historia. Amén. Y esta es la razón por la que dice en el versículo 5 que el jinete en el caballo negro también tiene un arma. ¿Y saben cuál es el arma que tiene? No es una espada como el anterior jinete. ¿Qué es lo que tiene este jinete allí? Una balanza. Tiene una balanza en la mano. El alimento va a ser racionado, va a ser medido. Amén. Va a ser pesado para podérselo vender. Habrá filas para tener alimentos. ¿Será esto imposible? Oye, lo estamos viendo aquí. Lo hemos visto en Cuba. Lo hemos visto en naciones. Hay naciones. No me voy a ir tan lejos. Vayan a La Guajira, donde hay gente que tiene que caminar 4 y 5 horas para conseguir su ración de agua. En Colombia, que dicen que es una de las naciones más ricas en agua. Ustedes imagínense, si esto que es un producto natural, que brota de la tierra y escasea, ¿cómo va a ser los alimentos que deben ser producidos? Amén. Paz mundial, guerra mundial, hambre mundial
Y no hemos salido de estos primeros 3 años y medio de este periodo. Son principios de dolores. Voy a parar aquí porque yo sé que ustedes tienen compromiso. Son las 12:15. Pero ¿cuál es la intención de esto? ¿Por qué nosotros estamos aprendiendo esto? ¿Por qué el Señor de alguna manera quiere que nosotros entendamos esto? ¿Cómo yo aplico esto en mi vida? ¿Para qué me sirve? ¿Estaré yo ahí mezclado en esto? ¿O la iglesia estará con el Señor? Esto lo iremos entendiendo. Pero a mí lo que más me interesa, mis hermanos, suena terrible, suena horrendo, pero la intención no es que nos llenemos de miedo. ¿A quién le debe dar miedo? Yo quiero hacerte una pregunta. Si el Señor viene por su iglesia ahora mismo, ¿tú te irías? Si fuera tu tiempo de dar cuentas a Dios, ¿tú pasarías esa prueba? ¿No dice clara la pregunta? ¿Sí? Si Dios te llama a su presencia hoy, ¿tú qué le dirías a Él? ¿Por qué yo te recibo? ¿Por qué te debo recibir? Pero no me contestes a mí, piénsalo. Nuestros servicios. Martes, ayuno y oración, de 9:30 am a 11:30 am. Miércoles, servicio de adoración, de 6:30 pm a 8 pm. Domingo, de 10 am a 12 pm.